Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Estoy muy emocionado, muy contento, muy feliz porque vamos a comenzar una nueva serie que se llama La vida de Cristo. Vamos a comenzar una serie que es una serie diferente a lo que usted ha escuchado, porque vamos a conocer al Cristo que aparece en la Biblia, no al Cristo de la película, no al Cristo qué sé yo, de los cuentos, historias, fábulas que pueden haber. Vamos a conocer al Cristo de la Biblia, pero también vamos a conocer al Cristo, cómo Él se relacionaba con la gente. Él tenía características muy especiales. Él se relacionaba de diferentes formas con toda la gente. Imagínense lo siguiente, algunas descripciones de Él. Cristo jamás fue un religioso. Pero pastor, la iglesia religión, no. La iglesia no es una religión. La iglesia es una relación con Dios. Es un nexo con Dios, una relación que nosotros podemos hacer. Él no era religioso. Jamás siguió los parámetros de la religión de los fariseos, los saduceos. No la siguió. Al contrario, él cada vez que pudo, les dijo las cosas por su nombre. Les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, los trató mal. Él muchas veces con los ricos tuvo diferentes tipos de relaciones. Conoció a diferentes ricos y a diferentes ricos le habló de diferentes formas. Jesucristo no fue racista, que hoy en día está tan en boga. No fue racista. Se encontró con una mujer samaritana y esta mujer samaritana pertenecía a un grupo odiado por los judíos, pero él se dedicó a hablar con la mujer. Jesucristo no fue machista. No fue machista. Tenía mujeres que le seguían, nunca las apartó. Nunca estuvo en contra de ellas. Jesucristo amaba a los niños. Tenía una relación especial con los niños. Jesucristo era un hombre poderoso, milagroso. Nunca se jactó de eso. Jesucristo era un hombre de oración, era un hombre de fe. Era grandioso. Jesucristo tuvo encuentro con las autoridades, cara a cara. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y la respuesta sabia, ¿cuál fue? Tú lo has dicho. Tuvo encuentro, tuvo relaciones con ellos. Jesucristo habló en cuanto a nuestra relación con el dinero, los taxes. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Y así sucesivamente, Él se relacionó de diferentes formas con las personas. Jesucristo fue una persona no muy querida en el contexto religioso, pero amada por los pobres, amada por gente que estaba con poca esperanza o sin esperanza. Pero hay algo que nosotros no sabemos o que muy pocas veces se habla y tiene que ver con su infancia. Con su infancia. Tiene que ver con la infancia de Cristo. Todos conocemos la historia de la Navidad. Siempre en los meses de diciembre, en el mes de diciembre, nos preparamos para Navidad, colocamos el pesebre, amamos toda la historia de la Navidad, amamos todo, y se ve bonito. Cantamos villancicos, noche de paz, nos tomamos de la mano y nos vamos contentos porque la Navidad está ahí. ¿Pero quieren saber algo? Jesucristo es mucho más que Navidad dentro de su infancia. Ahora, no existe mayor información en la Biblia acerca de la infancia de Cristo. No existe. Pero lo que tenemos lo podemos entender de diferentes formas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los primeros 12 años de Cristo donde Él vivió, donde Él se crió. Y en primer lugar, sabemos que Él nació en Belén. Dice la Biblia que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En pocas palabras, el Señor Jesucristo nació en una ciudad que se llamó Belén. Ya entendemos dónde nació. En segundo lugar, algo sucedió en la vida del Señor Jesucristo que Él tuvo que huir y vivir en Egipto. Nótese bien,
tuvo que huir de donde él estaba a la ciudad o al país de Egipto. Dice la Biblia lo siguiente: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aproximadamente el Señor Jesucristo tenía por lo menos 2 años, porque Herodes hizo un edicto que los niños de 2 años hacia atrás tenían que ser muertos. La razón era porque había nacido un rey en la ciudad de Belén, que era Cristo el Señor. Pero él no sabía dónde estaba, o sea, sabía dónde estaba, pero él, para asegurar, dijo: matémoslo a todos. Escuche esto. En la Biblia usted va a encontrar que Cristo es anunciado. Cristo es anunciado de diferentes formas. Desde el Génesis hasta su nacimiento es anunciado. Y Satanás siempre tuvo un plan para pretender hacer caer a Cristo. Y ahora, el plan de Satanás era ¿cuál? Que Herodes matara a los niños. El plan de Satanás era hacer que los niños murieran y que Cristo muriera. Ese era el plan de Satanás. Pero un ángel del Señor le dice: tienes que huir a Egipto. Tienes que huir. Ahora, ¿por qué a Egipto? Un detalle es el siguiente. Los romanos habían dominado casi todo el mundo conocido, incluyendo Israel. Uno de los lugares que no habían podido conquistar, ¿sabe cuál era? Egipto. Por lo tanto, no tenían jurisprudencia, poder sobre los egipcios. Por lo tanto, era un lugar de asilo. Era un lugar de poder tener un descanso, de poder estar protegido. Y Dios cuidó a nuestro Señor Jesucristo de esta forma. Ahora, es interesante, y aquí voy a hacer lo siguiente, porque yo le llamé a esta parte Cristo el inmigrante. Cristo el inmigrante. Cristo fue a un lugar, número 1, que no era su país. Número 2, no era su lengua, no eran sus costumbres, no era nada más que eso. No era todo eso. Era un lugar ajeno, un país extraño. Él fue un inmigrante en los primeros años de su vida. Es interesante ver esto, porque ¿sabe qué? La mayoría de nosotros, los que estamos aquí, venimos o somos inmigrantes. La mayoría de nosotros venimos con una cultura, venimos con una comida, con una lengua, con un pensamiento, una idiosincrasia diferente. Llegamos a este país y es completamente todo distinto. Nos encontramos con la barrera del idioma, nos encontramos con la barrera cultural, de las comidas, las relaciones con las otras personas. Nos encontramos con la discriminación, el racismo, que porque somos más oscuros, piensan que nosotros somos inferiores. Algunos, gracias a Dios, no todos son así, pero muchos sí lo son. Pero ¿sabe algo? Cristo también lo vivió. ¿O usted cree que no? ¿O usted cree que Él no vivió ese tipo de cosas? ¿O usted cree que María y José estaban contentas en ese lugar? Fue una orden de Dios, obedecieron. Pero muchas veces pasa que la gente no percibe eso. Y ahí estaban. Por lo tanto, cuando usted piense en su condición de inmigrante, piense en esto. En primer lugar, Cristo fue un inmigrante que del cielo bajó a la tierra. Y en segundo lugar, fue inmigrante porque también fue a una ciudad y a un país que no le pertenecía. ¿Sabe lo que se llama eso? Amor. Porque Dios cuidó a su hijo y lo mandó hacia Egipto. Posiblemente usted se sienta protegido en este país, a pesar de. Pero si Dios lo trajo con un propósito. Y si usted está sentado en esta iglesia en este momento es por un propósito. Y el propósito que nosotros tenemos es mayor, que es proclamar el Evangelio de Cristo. Como inmigrantes, sintámonos
respaldados porque Cristo también lo vivió. Ahora, la Biblia tiene algo que decir en cuanto a los inmigrantes y me gusta esto. Dice la Biblia lo siguiente, en Deuteronomio 10, 18 al 19, dice: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Recordando lo que ellos fueron en Egipto, recordando lo que ellos vivieron en Egipto, ellos fueron extranjeros allá. Y está diciendo acá claramente que nosotros debemos cuidar al inmigrante. Algún día nosotros ya no debemos enseñarle a nuestros hijos que nacieron acá a cuidar al inmigrante, a apoyarlo, a quererlo. ¿Cuántas veces nos tendieron la mano cuando llegaste? ¿No? ¿Te pasó eso, que alguien te tendió la mano? ¿Que alguien te dijo, venga, yo le ayudo? Me contaba el otro día Sandra y su esposo que el pastor allá en Iowa les tendió la mano, los cuidó, le buscó trabajo, los movió de aquí para allá, les daba ray. Qué bendición, ¿no? Si usted está acá y si usted lo ha bendecido acá y puede apoyar, apoye. Es la orden de Dios. Segundo, en cuanto a esto, en Éxodo capítulo 23, versículo 9, dice: y no angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Escucharon bien? Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. ¿Escuchaste? Vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Me encanta esa frase. Dios conoce nuestra alma de los extranjeros, los que vivimos acá. Cuando a veces tenemos miedo por algunas cosas que se dicen, Él ya lo sabe porque Él conoce el alma de un extranjero. Ahora, Cristo volvió a su tierra. Cristo volvió a la tierra donde debía estar. Cristo volvió a su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo de la siguiente forma, dice Mateo, capítulo 2, versículos 23 al 24. Dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Cristo volvió. Solo para hacer una pequeña cronología de tiempo, una pequeña cronología. Por lo general, cuando un rey moría, venía un segundo que se hacía cargo del reino. Bueno, no era tan así. No es como hoy en día que vemos al príncipe Carlos y toda esa gente que va por descendencia. Generalmente era el que alcanzaba a vivir. Porque cuando un rey llegaba arriba, lo que hacía, mataba a los demás. Por lo tanto, la sucesión del poder muchas veces no era tan clara. Por eso tenían miedo de volver a tierra judía. Por eso había miedo. Por eso cuando dice acá, dice que reinaba Arquelao. Ya no era Herodes, era Arquelao. Tenían miedo porque no sabían cómo iba a ser ese señor. Por lo tanto, nuevamente Dios a través de un ángel le dice: vuelvan, vuelvan, vuelvan. Ahora, es interesante también lo que dice la Biblia, porque dice lo siguiente: para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿De dónde se fue a vivir Jesucristo? A Nazaret. Ahora, es interesante este dato, nótelo. ¿Por qué Nazaret? Nazaret no era una región buena, no había buena calidad de vida, no había buenos trabajos, no había buena economía, había mucha rebelión, había delincuencia. O sea, imagínese esto, no era lo mejor. Interesante, porque más adelante cuando usted va a recorrer la Biblia, los fariseos hacen una pregunta y dicen: ¿algo bueno podría salir de Nazaret?
¿Y sabe lo que están haciendo hincapié con eso? Están diciendo, de esa ciudad, de ese pueblo apestoso, algo bueno va a salir. Y de ese lugar salió el Cristo. Del lugar más complicado de Israel salió Cristo. Te hago una pregunta. ¿De dónde te tomó Dios a ti? ¿Allá en el rancho? ¿Allá donde había delincuencia? ¿Ahí donde todos los días estaban borrachos? ¿Ahí donde había abuso? ¿Ahí donde habían golpes? ¿De dónde te tomó Dios? ¿De dónde sacó Dios? Te quiero contar un poco. Hace unos días atrás, el lugar donde yo nací, se llama La Pintana. Está en todos los periódicos. En todas las redes sociales aparece. Un adolescente de 17 años dio muerte a un policía de un balazo en la cabeza. Y te digo algo, el lugar donde yo soy es el peor de Chile. Y yo cuando miraba el pasaje decía, ¿algo bueno podía salir de La Pintana? Y me arrodillé y dije, gracias a Dios, porque por tu gracia y por tu misericordia me tomaste de ese lugar. Usted tiene que agradecer a Dios porque Dios le tomó de un lugar que posiblemente usted jamás pensó que podía salir. Posiblemente usted estuvo en un lugar donde fue abusado, golpeado, humillado, tratado mal. Pero Dios lo trajo acá, a una linda ciudad, tranquila, tiene una linda casa. Su mayor preocupación en verano es la yarda. La yarda, hay que cortar el pasto. Su mayor preocupación en invierno, ¿cuál es? La nieve, hay que sacar la nieve. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿De dónde nos sacó? Para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Algo bueno podría salir de Nazaret. Vivió el Hijo de Dios, el Nazareno. Interesante, ¿no? Ahora, quiero hacer hincapié en este detalle. Tiene que ver con lo que pasó con Cristo más adelante y tiene que ver con que Cristo fue un lugar y Cristo se separó de sus padres. Vamos a leer el pasaje mejor. Dice lo siguiente. Iban sus padres, escucha bien esto, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Cada año los papás del Señor Jesucristo, Lucas, me equivoqué, Lucas 2, 41, 45, me equivoqué. Gracias James por estar atento. Cada año los papás del Señor Jesucristo viajaban aproximadamente desde Nazaret a Jerusalén 150 kilómetros en burro. En total, ida y vuelta, 300 kilómetros en burro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un viaje así en burro? ¿Alguno de ustedes tuvo un viaje en burro? Creo que ninguno, ¿no? Pero ¿saben algo? Eso era el viaje que ellos hacían. Cada año salían al templo, cada año venían de todos los lugares a celebrar la Pascua. Durante una semana se juntaban ahí, entregaban sacrificios a las familias, oraban, cantaban juntos, salían en caravana. ¿Y saben por qué salían en caravana? Por protección.
Porque en Nazaret era tan malo que hasta los malos salían en caravana para protegerse. Salían todos en caravana, salían todos para protegerse. Salían los parientes, los amigos, la comadre, el compadre, el vecino. Salían todos en caravana. Ahora, es interesante que ellos iban allá. Y sabe, hay un hermoso salmo, que se lo quiero leer acá, que narra un poco la historia de esto. Y dice lo siguiente, el Salmo 122, 1 y 2 dice así: yo me alegré con lo que me decían, ¿a la casa de qué? De Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Lee el pasaje. Posiblemente los hermanos, o sea, las familias iban cantando y recitando el versículo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y todos decían, amén, amén. Y todos iban caminando y en burro 150 kilómetros. Iban alegres a Dios y nosotros nos quejamos que estamos a 15 minutos en auto. Nos quejamos que hay que levantarse a las 10 de la mañana, pero pastor, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso, pastor? Nos quejamos. ¿Se da cuenta? Nos quejamos para llegar a la casa del Señor, decir, Señor, te alabo. ¿Cómo viene, hermano? Aquí estoy, bueno, ya alcancé a llegar. ¿Cómo está, hermano? Que Dios le bendiga. Aquí, pasándola. ¿Qué dice la Biblia? Ponle el pasaje otra vez. Yo me alegré. Yo me alegré. Yo me alegré. ¿Sabe qué? Venga a la casa del Señor con alegría. Venga a la casa del Señor con gozo. Recuerde esto cuando se suba al auto. Hoy no voy a viajar en burro. Amén. ¿Cómo está? Aunque el auto le ande a penita, ore a Dios para que el Señor lo lleve y lo traiga de vuelta. Yo tenía un carro, un Chevy Chevy 81, que tenía por nombre el misionero. ¿Sabe por qué le decíamos misionero? Porque había que imponerle las manos para que saliera. En serio, era terrible. Cuando llovía, mi esposa abría el paraguas. ¿Ya? Cuando llovía, nosotros teníamos que colocarle al carburador un nylon y un plástico para que no se mojara, porque se mojaba el carburador. ¿Qué pasaba? Nos quedábamos detenidos en medio de la lluvia. Y varias veces mi carro era bote en medio de la lluvia. Y mi esposa, ¿por qué no trajiste el auto? ¿Por qué? Tranquila, mujer, si yo sé andar en bote. Lo vendí. El año pasado, cuando fui a Chile, lo vi. Se lo fui a comprar al vecino. Dijo, vecino, véndamelo de nuevo. No, esta es una joya. No te deseo mal, pero que no te parta. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos la bendición de llegar a cada domingo a la casa del Señor con alegría. Venga con alegría. Venga con gozo. Despiértese con ganas. Hoy día fui al supermercado a comprar algo y me encontré con un hermano que lo quiero mucho en Cristo. Y me dice, hermano, ¿cómo estás? Bien, acá, ¿cómo está la iglesia? Bien, y qué esa cosa. Y estábamos comprando y me dice, yo pago. No, no te preocupes, yo pago. No, te preocupes, no, me pago. Bueno, la cosa es que después llegó y me dice, hermano, quiero ser parte de tu congregación hoy día. ¿Sí? Quiero orar por ti. Me abrazó y oró por mí. ¿Sabe cómo venía a la iglesia yo? Más contento porque el Señor me había bendecido con una persona que había orado por mí. Me abrazó para orar en el parking del supermercado. Venga a la casa con gozo, como lo hacían los papás del Señor Jesucristo. Ahora dice la Biblia que Jesús se separó. Se separó. Ahora la pregunta mía es la siguiente. Tan. Cristo pecó. Cristo desobedeció a sus padres. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Bueno, escuchen esto.
esto es un poco, yo también, miren, este pasaje por muchos años me trajo dolor de cabeza porque decía, lo desobedecí, y me quedaba callado, hasta que tuve que investigar. ¿Sabe usted que la cultura hebrea, nótese, los judíos, la cultura hebrea, dice lo siguiente, que hasta los 5 años de edad, el niño es 100% responsabilidad de la madre. Hasta los 5 años, 100% responsabilidad. De los 5 a los 12 años, se le es considerado un joven, aquí tengo la nota, a ver qué tengo. Se le considera responsable de sí mismo. De los 5 a los 12, al niño se le considera responsable por sí mismo. Ya a los 13 años, ¿cómo se le considera? Hombre, adulto. ¿Cómo estarían damas, mujeres, mamitas queridas, sabiendo que su hijo a los 5 años y un día es considerado responsable por sí mismo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Si a los 30 y tanto todavía viene a la casa, pobrecito, venga para acá, mi niño querido, venga, no ha comido bien. Mire, yo le dije que no se casara con ella porque se le iban a quemar los frijoles. Yo le dije, hijo, mire cómo está flaco. Mi mamá cada vez que voy a Chile me dice, hijo, está flaco. Me alimenta como, me abre la boca y le echa. Mamá, está bien. ¿Qué le pasa, hijo? Está enfermo. Tengo 44 años, mamá. ¿Se da cuenta? Esa es la realidad. Por lo tanto, él era responsable de su persona por sí mismo. Por lo tanto, él jamás desobedeció a sus papás. Interesante, ¿no? Ya se fue con algo nuevo a su casa. Ahora, es interesante también lo siguiente. La pregunta era, ¿ves? Y eso es, el reencuentro de Cristo con sus padres. Lucas, ahora estoy bien, James. Lucas capítulo 2, 46 al 48, dice lo siguiente. Ándate. Vuelve atrás, por favor, tú, porque yo no puedo. Dice así. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, es interesante ver dónde se encontraba Cristo y cómo se sentía Cristo en el templo. ¿Dónde se encontraba Él? ¿Dónde estaba? ¿Ah? En el templo. Ahora, ¿en qué lugar podía estar mejor el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Marcela, te anotaste un punto. Era su casa. Era su casa. Interesante la pregunta de la madre. ¿Ah? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Sabe que esa pregunta llega a ser hasta un poco ignorante, pero realística? Ella sabía quién era Cristo. Ella desde el momento en que nació el Señor Jesucristo, sabía quién era Él. Sabía que era Dios. Sabía. Ahora, hay 2 respuestas que da el Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente en Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis?
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscan? Un niño de 12 años le responde eso a sus papás. Si su hijo le responde así, ¿usted qué le diría? No le diría nada, sino que rápidamente usted actuaría. Ahora es interesante, porque dice, en lo de mi Padre, lo que puede ser, dice, en la casa de mi Padre o en los asuntos de mi Padre, donde Él mora y ha de hallarse, ahí está, en la casa de mi Padre. A mí, ¿sabe una cosa que me llama la atención? Es que el Señor Jesucristo estaba sentado en medio y nótese, la forma de enseñar antiguamente era haciéndoles preguntas a los sabios. Así enseñaban. Los maestros del Sanedrín se sentaban, llegaba la gente común y corriente, gente como usted, como yo, y le hacían preguntas a la gente del Sanedrín. No tomaban un discipulado, no hacían una clase, no tomaban cursos. ¿Sabe lo que hacían? Se sentaban a preguntar al jefe del Sanedrín, a las personas ahí religiosas, y iban preguntando, respondiendo. Pero en esa conversación dice que los doctores de la ley estaban perplejos por la sabiduría de Jesús, anonadados, fuera de sí. Es interesante también el concepto que aparece aquí. Ahí está. Mi Padre no estaba buscándome. He estado siempre con Él. El Señor Jesucristo, como dijo Marcela, estaba en su casa. Su papá no lo estaba buscando. Su papá siempre estuvo con Él. En la casa del Padre. En la Jerusalén. En el templo. Me emociona esto. Me pone contento saber de que el Señor Jesucristo se sentía bien en el templo, se sentía cómodo, querido, valorado, apreciado. No es que no lo fuera en su casa, pero ese era su lugar. Ese era el lugar donde él iba a estar. Ahora, el desconcierto de los papás dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículos 50 al 51. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Es posible que el Señor Jesucristo jamás en su vida, antes de los 12 años, le haya revelado tanto a sus padres. Es posible que sus papás jamás habían escuchado una declaración tan poderosa, escucha bien, tan poderosa por parte de Cristo. ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Posiblemente ellos quedaron atónitos, perplejos. Quedaron con, wow, increíble. Y dice que ellos se fueron. Pero escúchalo lo que dice el pasaje, me encanta. Dice lo siguiente. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Dice, y descendió, ¿qué? Con ellos. Y volvió a Nazaret. Y después dice, ¿qué dice? Estaba sujeto a ellos. ¿Sabes que siendo un adulto responsable de sí mismo, él se pudo haber quedado en el templo? Él se pudo haber dicho a la mamá, mamá, o María, o José, me voy a quedar en el templo. ¿Hubiese estado mal? No. Pero él se sujetó a sus papás. Se sujetó a las autoridades que Dios había puesto en su vida.
¿Sabe que eso habla bien de Cristo? Porque siendo Dios se sujetó a las autoridades. Nosotros también debemos aprender a sujetarnos a las autoridades, aunque nos cueste. Aunque no nos guste, aprender a hacerlo. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo. Ahí estaba. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo crecía de forma especial. Y me encanta, y este versículo ya terminando, dice lo siguiente, en Lucas capítulo 2, versículo 42. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no creció de forma normal. Él lo hizo de una forma sobrehumana. Y no me estoy refiriendo a estatura, ni mucho menos. Los que tenemos hijos, ¿cuántos tienen hijos que tienen 12 años? Yo les puedo hacer una pregunta, querida mamá. ¿Su hijo es un ser responsable de sí mismo? ¿Que usted no tiene que nunca decirle las cosas que tiene que hacer? ¿Es un hijo sabio que se sienta con usted y les habla acerca de la vida? Papá, el futuro que me espera por delante es posiblemente nebuloso porque el Social Security no va a alcanzar a durar para mí. Pero veré algunas invenciones a futuro para poder tener un mejor beneficio económico. ¿Alguna vez te ha dicho algo así tu hijo? ¿O se ha acercado y diciendo, papá, te quiero compartir un versículo de la Biblia que dice en cuanto a lo que es tu responsabilidad como padre? ¿Se ha acercado así? No, porque no es su responsabilidad. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que él crecía mentalmente y espiritualmente. Él creció mentalmente, espiritualmente, él creció en estatura física y él creció con gracia, número uno, con Dios y con gracia para con los hombres. En pocas palabras lo que está diciendo acá, que el crecimiento de Cristo fue sobrehumano. El desarrollo de Cristo no fue normal porque era Dios, 100% Dios, 100% hombre, aún siendo niño. Y eso es Cristo, eso es lo que sabemos de Él. Es interesante también ver lo siguiente, ya para concluir esta primera parte de esta serie que vamos a ir tomando. Y espero que usted el día de hoy haya aprendido algo. Espero que el día de hoy usted se lleve una pequeña semilla en su corazón, se la lleve, la atesore, la plante, la riegue y la haga crecer. Porque cada vez que venimos acá, llévese algo. Llévese algo de la porción de la palabra de Dios. Porque a través de la infancia de Cristo tenemos muchas lecciones que aprender. Ahora, la conclusión es la siguiente. Dice, desde este evento, nótese, hasta la próxima aparición de Cristo van a pasar 18 años. Pero ¿qué podemos aprender de esta visita al templo? Cristo se sentía completamente identificado con la labor que su Padre Dios le entregó. Y amaba estar en el templo, el lugar donde vivía una intimidad especial con su Padre. Nótese, la iglesia es esto. Un lugar de cercanía ante Dios, un lugar de intimidad donde podemos adorar de diferentes formas y cada domingo dejar que Dios ministre con su palabra nuestros corazones. Quiero pedirles que durante esta serie usted venga con el corazón dispuesto a conocer a este Cristo más íntimo que jamás hayamos conocido. Pero durante esta serie yo quiero invitarte a algo. Te quiero invitar a que tú conozcas a Cristo más íntimamente. Amén.